Buenas noches, te puedo confirmar en este momento que fuentes de alto nivel nos están detallando que la detención en efecto es por narcotráfico. Se está acusando en este momento al general Cienfuegos, el ex secretario de la Defensa Nacional, de narcotráfico en modalidad de transporte y distribución de droga. Un hecho inédito, nunca se había acusado a un militar de este nivel por ese tipo de cargos. El caso, Azucena, por cierto, está radicado no en Los Ángeles, sino en Nueva York, que es en donde se encuentra también el caso de Genaro García Luna, uno de los casos más importantes, y también el caso de Joaquín El Chapo Guzmán. Ahí fue juzgado el Chapo Guzmán, es un elemento que está también ahí para analizarlo. En este momento me confirman fuentes diplomáticas que el general dormirá esta noche en el Metropolitan Detention Center, en el centro de detención metropolitano. Esto es en el centro de Los Ángeles. Es una prisión para personas que no han sido sentenciadas, personas que no han sido acusadas formalmente, hasta que se les presenta posteriormente con un juez. Ahí podemos ver en pantalla dónde se encuentra esta prisión, en donde hoy duerme el hombre que controló durante un sexenio a las Fuerzas Armadas de México. Adicional a esto, te puedo confirmar que se le va a brindar protección consular, como le compete, como le toca a cualquier mexicano que se ha detenido en el extranjero. Lo estará atendiendo mañana a primera hora la cónsul Marcela Celorio. Le va a dar seguimiento al caso como parte de la protección que se debe dar a un mexicano que se encuentra en problemas legales en otro país. Entonces, recapitulando, Azucena, confirmando, el secretario Cienfuegos, Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, está siendo acusado de narcotráfico en modalidad de transporte y distribución de droga, esto por parte de la Administración Antidrogas de Estados Unidos. Es la que hace la petición para que se le detenga cuando ingresa al aeropuerto de Estados Unidos, ahí en Los Ángeles, al aeropuerto de Los Ángeles. Se le detiene junto con su familia, a su familia ya se le dejó ir. El general fue llevado posteriormente al Metropolitan Detention Center, en donde va a dormir. Mañana probablemente se le brindará la atención consular que le compete conforme a derecho. Y así es como están las cosas. Su caso, y esta es la parte central, Azucena, su caso está radicado en Nueva York, en la misma corte en donde está el caso de Genaro García Luna y en donde también estuvo el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, otros dos casos de alto perfil, de altísimo perfil en materia de crimen organizado, en materia de narcotráfico, que tienen vínculos con México. Bueno, ya recordábamos, Víctor Hugo Michel, importante esta actualización. Ya recordábamos, Víctor Hugo, el caso de la detención de Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997, considerado en algún momento el zar antidrogas del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, quien fue detenido, señalado por colaborar, por trabajar para un grupo del crimen organizado y condenado a 40 años de prisión. Esa es, digamos, la referencia más cercana que tenemos de una figura de este nivel dentro del ejército mexicano, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, y hoy pues vaya que ha causado sorpresa y seguramente tendremos más información en las próximas horas de la detención del general Salvador Cienfuegos, quien apenas en el sexenio pasado era quien efectivamente tomaba las decisiones dentro del ejército mexicano, a donde ingresó en la década de los 60. El general Cienfuegos tiene hoy 72 años de edad y duerme ya custodiado, detenido en en un centro de detención en Los Ángeles, Víctor. Así es, Azucena. En el caso del general Gutiérrez Rebollo, yo recordaba cómo Barry McCaffrey, que en ese momento era el zar antidrogas de Estados Unidos, decía: este es el hombre más honesto que he conocido, y después se descubrió que trabajaba para el cártel de Amado Carrillo, para el cártel de Juárez. Así que ese es un antecedente histórico que nos sirve para entender o para tener una idea de lo que implica cuando un militar de este nivel cae, cuando un militar de este nivel es acusado de una situación como esta, como te decía, narcotráfico, modalidad de transporte y distribución de droga. Habrá que ver cuáles son los cargos exactos que termina fincando el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lo que sigue ahora es que el general va a ser presentado ante un juez. Todavía no se sabe la fecha, eso podrá tomar de 1 a 2 semanas, y ahí es en donde se le leerán los primeros cargos y probablemente después será trasladado, ya que el caso está radicado en Nueva York, a Nueva York, en donde ya continuaría este proceso. Bien, no te vayas, Víctor Hugo, vamos a hacer una recapitulación rápida, incluyendo esta información que nos has dado tú respecto a la situación del general Salvador Cienfuegos. ¿Cómo nos enteramos de su detención? En una primera instancia, gracias a un tuit de la periodista Ginger Thompson, que colocó un poquito antes de las 9 de la noche, que reveló que el general había sido detenido, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, había sido detenido en Estados Unidos. Y ya decíamos también, Víctor, recién había estado aquí
el administrador interino de la DEA. Bueno, pues vino la confirmación después por parte del gobierno mexicano del canciller Marcelo Ebrard, quien dijo que había sido informado por el embajador Christopher Landó que el exsecretario Cienfuegos Cepeda había sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Ebrard colocó primero este tuit, minutos más tarde colocó un segundo, diciendo lo que tú ya nos referías, Víctor, que la cónsul en Los Ángeles le estará informando en las próximas horas de cuáles son los cargos que se le imputan al general y que evidentemente se va a ofrecer la asistencia consular a la que tiene derecho. Este fue el segundo tuit del canciller Marcelo Ebrard. Es todo lo que sabemos respecto a una autoridad mexicana. El general Salvador Cienfuegos, ya lo hemos comentado, es el militar de más alto nivel. Ya sabemos, porque Víctor Hugo Michel nos ha dicho que el cargo es cargo por narcotráfico en modalidad de transporte y distribución de droga. Ese es el cargo, es un cargo de narcotráfico, modalidad de transporte y distribución de drogas contra este mexicano, Cienfuegos Cepeda, que ingresó al ejército en 1964, tiene 72 años de edad, oficial mayor de la Sedena, comandante de varias regiones militares y su cargo más reciente, después se retiró cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció su retiro, fue secretario de la Defensa durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Víctor Hugo, como dato mencionábamos también que durante este sexenio de Enrique Peña Nieto pues se ha señalado cómo creció uno de los cárteles, ¿no? El cártel Jalisco Nueva Generación, y pues cómo podría eso interpretarse como una lucha contra el cártel de Sinaloa. Es decir, pues hay muchas aristas de las que seguramente nos iremos enterando conforme avance el proceso. Por lo pronto ya hay dos mexicanos de alto rango del gobierno de México en Estados Unidos, y tú me dices los dos procedimientos radicados en Nueva York. Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos, Víctor. Así es, Genaro García Luna, quien en este momento, esta semana, recordemos, tuvo la audiencia hace unos días en donde se declaró inocente. Su caso está siendo llevado allá en Nueva York. Recordemos que el caso de Joaquín El Chapo Guzmán también se llevó ahí en la Corte de Nueva York. Hay que recordar que esta es una corte que se dedica mucho a casos de narcotráfico internacional de gran calado, que tienen que ver con Latinoamérica, también con algunos otros países, particularmente de África, y ahí es en donde va a ser llevado el caso del general Cienfuegos. Hay que estar atentos a qué juez le toca, no vaya a ser que le toque el juez Kogan, que es el juez que ha llevado los casos del Chapo Guzmán y también de Genaro García Luna. Eso lo sabremos obviamente en los próximos días, una vez que ya se le lean los cargos al general en una audiencia inicial. Muy probablemente será presentado en una corte federal ahí en Los Ángeles, en donde ya se le leerán los cargos, se podrá declarar, se le dará la oportunidad de declararse inocente o culpable, obviamente se va a declarar inocente, es lo que generalmente ocurre en esos casos, y después ya se iniciaría todo el proceso, que es llevarlo a Nueva York para arrancar lo que sería el cargo o los cargos en contra del general, en lo que se anunciaría eventualmente como un juicio. Obviamente eso toma tiempo, tomaría quizás un año y medio, en lo que el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia particularmente, construye el caso, que sería el que eventualmente presentaría ante las cortes, ante la Corte entre el Poder Judicial en Estados Unidos. Así que bueno, ahí es donde estamos en este momento, Susana. Cualquier novedad, volvemos contigo en cuanto nos indiques. Víctor Hugo, gracias. Estamos pendientes. Gracias.